Hola, en esta ocasión vamos a ver el funcionamiento del generador de semitonos instalado en la versión de Photoshop CC 2014.2.1. Una vez dicho esto, vamos a abrir nuestro Photoshop. Una vez abierto, vamos a asegurarnos de tener instalado el panel generador de semitono. En esta ocasión será la versión 1.8. Por default, cuando nosotros acabamos de instalar el Photoshop, las herramientas que vienen o paneles abiertos son los esenciales. Así que podríamos adaptarlo acorde a nuestras necesidades o gusto. Yo, por ejemplo, voy a despegar el panel generador de semitono y voy a organizar un poco mi espacio de trabajo. Esto ya es a gusto de cada quien. Cabe señalar que este programa generador de semitonos fue creado para facilitar o acelerar el trabajo al momento de convertir plantillas o separaciones hechas para serigrafía. Sin embargo, no se limita a ello, ya que tenemos infinitas posibilidades de jugar con los semitonos y sus recursos, como por ejemplo crear semitonos para DTF o para ser impresos en DTF. Lo primero que vamos a ver es la presentación del panel y su conjunto de acciones. Por ejemplo, antes de comenzar, sería bueno optimizar la memoria de nuestro Photoshop. Esto reduce el historial y aumenta la capacidad de procesamiento de nuestros archivos o imágenes. Seguido está preparar imagen, que esto prepara el entorno y la imagen para ser procesada a semitonos, y esto es muy importante ya que algunas rutinas o ejecuciones requieren de preparar la imagen o el archivo antes de ejecutar cualquier acción. En la parte de abajo veremos los ajustes de resolución de imagen de 360, 720, 1440. Esto ya depende de cada quien o la calidad con la que quiera imprimir o sacar sus dispositivos. Cabe señalar que dependiendo de la resolución de nuestra imagen que adaptemos, será también el semitono que se le dará a cada resolución de imagen. Por ejemplo, en la 360 será un semitono para imagen de 360, para 720 será un semitono para 720 y para 1440 serán los semitonos para 1440. Prácticamente esas tres fichas tienen la misma función de convertir a semitono, con la diferencia de que las resoluciones serán mayor o menor. Si por alguna razón nosotros tendríamos nuestra imagen, preparamos nuestra imagen a 360 y la ejecutamos con la ficha 720, esa acción nos marcará error, ya que no sería la misma la de salida que la de entrada. Tendría que ser 720 con 720. Como puede ver, en cada ficha hay una pestaña para el tamaño de trama, desde 15 hasta 85 líneas por pulgada. Esto en todas las fichas, así como también el semitono estándar o semitono invertido que veremos más adelante. Para los que desconocemos qué es trama o el tamaño de la trama, sería prácticamente el tamaño del punto en el que tendremos nuestro positivo o nuestro semitono realizado. Por ejemplo, 15 líneas por pulgada sería un punto grande, y así 55 mediano, 85 muy fino, tanto semitono estándar como en semitonos invertidos. Y esto mismo se aplica para las demás fichas. Por ejemplo, si queremos un semitono para DTF, generalmente es a 35 líneas por pulgada, podríamos generar una trama estándar o invertida. Esto sería en las capas creadas de la imagen o archivo. La siguiente pestaña sería, una vez generada la capa o el semitono, podríamos agregar un color a la capa. El semitono personalizado sería agregar un semitono personalizado sin depender de los parámetros ya configurados. En abundar y en ahorcar prácticamente sería aumentar o reducir el tamaño del punto. Abundar aumenta el tamaño del punto un píxel. Ahorcar reduce el tamaño del punto un píxel. Esto sería prácticamente en capas. En canales se repite la misma operación, con la diferencia de que esta operación solamente se puede realizar en los canales.
siguiendo las mismas recomendaciones de resolución de entrada por salida. Seguido tenemos la ficha de extras. En extras podemos ver 3 fichas más, que es bases, generar bases. Este es un convertor de serigrafía para DTF y este es un conversor también de capas a canales o de canales a capas. Vamos a base. En esta sección podríamos generar una base para DTF y lo único que hace o su función es generar capas, ya sea para DTF o serigrafía. Sería crear un semitono de la imagen abierta, ya sea un semitono ligero, estándar, que sería normal, o un semitono fuerte, denso o pesado. Y la última sería crear una capa. Esta capa sería generada para simular el fondo de la prenda, ya sea negra o blanca. En la siguiente ficha SRG, que significa serigrafía, a DTF, podemos ver convertir canales a capa. Esto es cuando tenemos un archivo de serigrafía en la que ya vienen sus separaciones de color o canales. Podríamos ejecutar esta rutina para prepararlo y convertirlo a un archivo en capas o en capa para ser impreso en DTF. Y finalmente tendríamos eliminar fondo negro o blanco, dependiendo de la versión del archivo que estemos convirtiendo, para playera blanca o para playera negra. Y finalmente tenemos el conversor de capa a canal y canal a capa, que esto finalmente nos ayudaría a convertir los canales de semitono a capas para tener un aspecto lo más real posible de la impresión final para serigrafía. Sin embargo, no se limita a ello nada más, ya que podríamos convertir las capas a canales para convertirlos a semitono y darle así a nuestras impresiones para DTF un aspecto menos digital, o como si fuera impreso en serigrafía. Por ejemplo, generar capa sería, si tenemos un canal en semitono, sería que lo convierta a capa y le damos un color para ver lo más parecido que quedaría ya impreso sobre alguna prenda, o por qué no hacer los montajes en nuestras plantillas o mockups. Y el otro sería generar canal, que lo que hace es que a partir de una capa genera los canales, y eso es muy útil si queremos darle diferentes semitonos o tamaños a nuestra impresión o imagen. A continuación vamos a ver el proceso ejecutando el generador de semitono con archivos reales. No se olvide que si no cuenta con esta versión de Photoshop, puede solicitarlo en nuestro grupo de Facebook Arte Loco MX o hacerse miembro del grupo, donde con gusto le proporcionaremos el enlace del programa de Photoshop.